Pues porque en mi casa aprendimos la política como se aprenden las reglas, como las relaciones, como el amor, como... Eso en mi casa siempre se hablaba de que había que ayudar a los demás. Mi mamá cuidaba casillas, en mi casa se hacía engrudo, pero especialmente se hablaba de la obligación de servir, ¿no? Sí, mi credencial de humanista es del 76. No eran las cosas tan complicadas, ninguno ni usaba estatutos, ni usaba... Era mucho más amigable, era mucho más fácil. Yo no me acuerdo desde cuándo yo capacitaba a los representantes de casilla, por supuesto a los 15 años, alguna cosa así. Mi papá sistematizó la capacitación, así que le ayudábamos a cargar los rotafolios, las filminas, la clase de estatutos yo me la sabía perfecta. Básicamente en Michoacán, claro, ahí vivía. Cuando cumplí 18 fui a cuidar una casilla, que era un tema pues de mucha expectativa. Yo capacitaba a la gente y ahora me tocaba ir a cuidar una casilla. Llevaba a la gente con 10 credenciales y la tenía que votar, llegaban con armas, nos sacaron de la casilla porque no dejábamos que la representante del PRI se acercara a la urna, al lugar donde votaban. En fin, fue una experiencia desastrosa. Y entonces yo pensé que no era el tema político el que iba a hacer que las cosas cambiaran. Coincidió que me fui a Guadalajara a estudiar psicología. Ahí me tocó trabajar desde que entré porque tenía que pagar mis alimentos o parte de la beca, etc. Trabajé en centros de integración juvenil y desde entonces pues los chicos eran extorsionados por la policía o les obligaban a alguna cuota al final de la semana y entonces pensé que tenía que regresar. '83. Era un statu quo muy sin cambios. Éramos 3 diputados nosotros frente a una cámara de 21. El gobernador priista se llamaba Cuauhtémoc Cárdenas. Yo trabajaba de lunes a viernes en hospital psiquiátrico, daba clase por la mañana, tenía mi consultorio, el viernes me iba corriendo a Tacámbaro y pues con una manada como de 5 gentes hicimos campaña, fuimos hasta Churubusco, no había carretera ni brecha, era una rayita ahí dibujada. Pero con Luis Mejía, que era un excelente coordinador parlamentario, si podemos llamarle así, logramos que en lugar de una hojita de estado de cuentas nos dieran todo el expediente. Logramos entonces que no se gastara dinero del presupuesto para hacer un estadio de fútbol. Eso no era muy popular, pero sí, lo logramos. Híjole, yo participé en la campaña de Madero como candidato a presidente de la República. En 82. En 88 participé en la de Maquillo con mucha fuerza y luego fui de la de Diego, mucho más focalizada. Yo era mamá de un pequeñito de 1 año y luego, bueno, vino la de Fox y luego la de Felipe. En todas esas campañas a la presidencia de la República he participado muy directamente. Por supuesto que cuando ganó Fox no teníamos la mayoría en el Senado ni en la Cámara de los Diputados. A mí me tocó, por ejemplo, entrar a la construcción de la reforma política en materia indígena, pero me acuerdo que resolver la reforma al artículo 2 en materia indígena implicó consenso de todos los grupos parlamentarios. Estábamos en una mesa muy grande, todos los que estábamos en la comisión, en las comisiones, y cada quien fue con su asesor o asesores jurídicos y no hubo una coma que no estuviera consensada. Y lo mismo hicimos con la Ley de Desarrollo Social, muy consensada con los grupos parlamentarios. También aprendí que al final de los periodos de sesiones se convierte la legislatura en cambios de yo te doy una y tú me das otra, tema al que yo siempre me opuse. Y así pasaron algunas leyes con las que yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, pero era como cambio, ¿no? Si te doy esta, tú me das esta. Si voto a favor por ti en esta, tú votas a favor por mí, sin tener claro cuál era todo el sentido de la legislación. Yo creo que la energética también fue un tema muy discutido en la mesa. No sé si el PRD se salió, como la de radio y telecomunicaciones, fue una reforma
súper hablada con todos. Hubo una consulta de no sé cuántas días o semanas allá abajo en la permanente. Hablaba a quien quería, se tomaba notas, se fueron enriqueciendo cosas hasta que salió un tema consensado. Eso es distinto que decir la noche anterior, oye, sí voto por tu reforma fiscal, pero métele a los alimentos con alto contenido calórico. Y aquí tienes la tontería, que la inflación pasó de 0.69 a 4.63 por la necesidad de aprobar. ¿Qué tanto he padecido? Bueno, siempre van a hablar mal de ti, ¿no? Eso ¿Qué no les es lo dice cuando...? No, nada. Yo era diputada local cuando mi hermano estudiaba leyes, ¿no? Y por supuesto que ese estudiante brillante de leyes nos ayudó a revisar a los 3 diputados. Uno era ingeniero, otro tenía prepa, yo era psicóloga. Nos ayudó a revisar, por ejemplo, la reforma del 115, que pasó en 83 al constituyente permanente, que nosotros éramos diputados locales. Era un estudiante de leyes, ¿no? Ya tengo otro hermano que se bajó para no estorbarnos, por ejemplo, ha sido absolutamente generoso. Otro hermano, el mayor, que es fantástico, él cuidaba casillas cuando los chicos votaban a los 21 y él tenía 17, ¿no? Y pintaban bardas y ponían engrudo y tal. Y él nunca fue candidato, él siempre fue el comisionado electoral y se peleaba con la comisión. Cuando hubo un IFE y un órgano autónomo, dijo, pues aquí ya no hay ya no tiene caso, pues ya no participo. Pero él era bravo, muy bravo. Él es el mayor de nosotros. Yo creo que aprendes a diferenciar y además también... Pero que no lo lea la gente así. Ese es otro. Eso no te quita la obligación o la responsabilidad de hacer lo que quieres. Yo creo que finalmente coincidimos en muchísimas cosas, porque al final mamamos las mismas ideas, los mismos sueños, las mismas responsabilidades, ¿no?, de nuestros papás hacia nosotros, así que sin tener que hablarlo coincidimos en la mayoría de las cosas. Yo soy un poco más rebelde. Me acuerdo que un día yo venía del África o de India, de un summit alternativo, y él iba para Davos, entonces nos cruzamos en un aeropuerto. Él iba a Davos, yo venía del summit alternativo, ¿no? A mí lo social es más lo mío, él es más economista, más de macroeconomía, pero al final coincidimos casi siempre en todas las cosas sin tener que hablarlas, ¿no? No pasa nada si dicen, es que es la hermana del presidente. Eso no me quita nada, pues, ¿no? Es que está ahí porque se la regaló el presidente. Un día, mi hijo, que estudia acá por Santa Fe, entraba a clase con una pulsera mía recién pasada la campaña. Y una maestra le dijo, ¿ya poco apoyas a esa Calderona, no? Y mi hijo le dijo, sí, claro. Nada más porque su hermano se encaprichó por ponerla, pero esa vieja no sabe nada, no sé qué. Mi hijo le decía, ¿estás segura? Sí, mira, nada más que caprichos de presidente querer imponer a su hermano, ¿no? Y mi hijo decía, ¿estás segura? Entonces llegan a clase y Calderón enojosa y Esteban levantaba la mano. Perdón, retiro lo dicho. Le dijo, no, maestra, ahora lo defiendes, ¿no? Entonces, cada quien aprende sus historias y tiene que lidiar con ellas, ¿no? Yo tengo un hermano del que estoy absolutamente orgullosa. Sé que hizo su mejor esfuerzo como presidente de la República. Sé que es un chico brillante. Sé que fue conmigo a hacer letrinas y casas a comunidades pobres cuando éramos chavales. Y esa historia es mi historia, es mi hermano. Sí. Es mi hermano y no voy a decir, no es mi hermano, no. La gente puede decir lo que le parezca, yo voy haciendo mi camino y él va haciendo el suyo, no pasa, y mi hijo va haciendo el suyo también. No te imaginas la cantidad de gente que lo manda a saludar, que le dice que está con sus oraciones con él, que lo extrañan, que necesitan que vuelva. Es mucho más la gente que reconoce su esfuerzo que la que lo descalifica, ¿no? Tiene que tener, ¿no? Tiene que tener.